Muy buenos días, asesorados. Sean todos bienvenidos a nuestra clase de ciencia social. Esta semana estaremos desarrollando el tema geografía como una ciencia social. Vamos a definir la geografía y cuál es el objeto de estudio de esta y qué la convierte en una ciencia social, así también como las ramas de estudio de la geografía. Primero vamos a decir que la Tierra es el planeta maravilloso en el que nosotros vivimos y habitamos. Este está compuesto de numerosas capas de diversa índole, unas internas que se le conoce como geósfera y otras externas, en una composición más compleja que no todo el mundo la conoce. Nosotros vamos a estudiar esta parte de la geósfera o las capas internas de la Tierra. La Tierra, como cualquier otro planeta, está compuesta por distintas capas hechas de diferentes materiales naturales. Si pensamos en la superficie y desde ahí bajamos hacia el interior, nos encontramos con una serie de niveles compuestos de materiales rocosos, ya sean en estado líquido o sólido, a los cuales nosotros podemos llamar como geósfera. En la imagen que usted observa a continuación, encontramos una imagen ilustrativa de lo que es el planeta Tierra o la superficie terrestre y cuáles son las tres capas sólidas de esta superficie terrestre. Tenemos número uno, la corteza, ya vamos a hablar y caracterizar cada una de ellas. Luego la parte más abajo de la corteza tenemos lo que es el manto y excavando un poco más abajo, si ustedes lo pudieran imaginar, tenemos lo que es el núcleo y ese núcleo puede encontrarse también como un núcleo externo. Por eso se miran dos flechitas, porque es el núcleo, la parte roja que usted observa, y el núcleo interno, que es la parte central o el mero centro, se le podría decir así, de la superficie terrestre. Primero vamos a hablar de la primera capa de la corteza terrestre y esa capa también se le conoce como corteza. Esta corteza se le conoce como corteza terrestre a la capa superficial del planeta Tierra, es decir, lo que nosotros podemos observar en otras palabras mucho más simple, es donde nosotros los seres humanos habitamos. Su espesor varía de 5 kilómetros en el fondo oceánico y 40 kilómetros en las montañas. Entre los elementos más característicos que conforman esta estructura se encuentran el silicio, el oxígeno, aluminio y magnesio. Esos son los elementos más característicos que encontramos o que forman en la corteza. Si ustedes observan la imagen, esto es la corteza, es la primera capa de la Tierra y es donde nosotros probablemente conocemos, ya que en esta es donde nosotros habitamos y en donde nosotros desarrollamos en las distintas actividades que los seres humanos desarrollan. En esta parte de aquí encontramos lo que es la tierra o el suelo y también tenemos la superficie terrestre, los mares y los océanos. Esta es la primera capa de la tierra y se le conoce como corteza terrestre. Siguiendo en el mismo orden, la siguiente capa que vamos a estudiar esta semana es el manto. Es la capa de la Tierra que se encuentra entre la corteza y el núcleo, es decir, es el jamón del sándwich. En otras palabras, es lo que queda en medio. Y se supone que aproximadamente el 87% del volumen se encuentra dentro de el manto. Esa capa de nuestro planeta se extiende cerca de 33 kilómetros de profundidad o alrededor de 8 kilómetros en las zonas oceánicas. Cuando hablamos de zonas oceánicas nos referimos a los mares y a los océanos. Y hasta 2.900 kilómetros en transición al núcleo. Entonces el manto es una de las capas más largas para llegar al núcleo. En otras palabras, podemos decir que es una capa bastante grande en comparación con lo que es la corteza. Y para ir terminando, la última capa externa del planeta Tierra es el núcleo y esta es una esfera central y es la más interna, la que constituye una estructura de nuestro planeta. Está compuesto fundamentalmente por hierro con 5 a 10 porcentajes de níquel y menores cantidades de elementos más ligeros tales como azufre y oxígeno. El núcleo es la parte más interna de la Tierra, es decir, algunos geógrafos lo conocen como, o lo llaman como el corazón de la Tierra, porque es el mero centro del planeta Tierra, es la parte que yo señalo con el cursor aquí, si se fijan es el mero centro de la Tierra y esta capa normalmente se encuentra formada fundamentalmente por hierro, azufre y oxígeno. Entonces, si hacemos una retrospectiva, de aquí nacen lo que nosotros conocemos como los volcanes.
Algunos de ustedes recordarán que cuando un volcán hace erupción, a eso se le llama lava volcánica y es un material bastante caliente y eso viene desde el núcleo de la superficie terrestre y emerge o sale hacia la corteza. Entonces, este es básicamente donde surgen los volcanes. Bien, siguiendo el tema central que era la geografía como una ciencia social, la geografía para poder hacer estudios de toda la superficie terrestre necesita de áreas de estudio o de ramas auxiliares para que hacer un estudio más minucioso y con mayor exactitud. Es por ello que la geografía tiene distintas áreas de estudio, es lo que vamos a estudiar esta semana y son 4, como pueden observar en el mapa conceptual, son 4 áreas de estudio los que tiene la geografía. Número 1, la geografía física. Esta geografía física estudia el relieve terrestre, es decir, la parte más externa, la parte física del planeta Tierra, a partir de sus accidentes geográficos. Cuando hablamos de accidentes geográficos son las montañas, los volcanes, los valles, las mesetas, las cordilleras. Eso es un accidente geográfico y todos aquellos fenómenos meteorológicos, es decir, el clima, cuando llueve, cuando hace mucho sol, cuando es verano, cuando es invierno, eso lo estudia la geografía física. En términos generales, la geografía física estudia toda la parte física de nuestro planeta Tierra, todo lo que ocurre en nuestro planeta Tierra o todo lo que se da a producto de la naturaleza. La siguiente área de estudio de la geografía es la geografía humana y esta estudia la distribución de la población en los espacios geográficos, los indicadores sociales y los indicadores demográficos. Recuerden que estamos hablando que la geografía estudia o describe la superficie terrestre, entonces la geografía física estudia todo lo físico, montañas, ríos, clima, etcétera. Pero la geografía humana, recuerden que en el planeta Tierra no solo está los ríos, los mares, los océanos, las montañas, sino que también encontramos seres humanos. Entonces, esa parte de la geografía, quien la estudia se conoce como geografía humana. Esa geografía humana estudia cómo la población se va a distribuir en los espacios determinados de la superficie terrestre. Por qué las personas buscan algunos lugares para poblarlos, algunos lugares del planeta Tierra. Más adelante lo vamos a ver, están mucho más poblados que otros. Entonces, la geografía humana estudia por qué la población se distribuye de esa manera. También estudia los indicadores sociales, los indicadores demográficos, es decir, qué hace que la población aumente, qué hace que la población disminuya, etcétera. Entonces, la geografía humana estudia cómo los humanos se relacionan entre sí dentro de la superficie terrestre. La otra área de estudio de la geografía es la geografía política. No tiene nada que ver con política, hagan la diferencia en términos. La geografía política identifica los recursos naturales que se encuentran dentro de la superficie terrestre, los sectores de las actividades económicas, que son 3, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, y por último estudia el desarrollo humano, es decir, cómo los humanos nos desarrollamos políticamente y económicamente. Y por último tenemos la geografía económica como la última área de estudio de la geografía. El mismo nombre lo dice, la geografía económica estudia todos aquellos fenómenos relacionados con la distribución del espacio y la interacción de las naciones, estados y países. Eso tiene que ver con la geografía económica. Bien, una vez explicado el tema esta semana, paso a explicar cuál será su asignación. Usted debe de elaborar un dibujo, ya sea en un papel construcción, en hoja en blanco, un pedazo de cartulina, en el lugar que usted desee, va a elaborar un dibujo del lugar donde le gustaría vivir. Es decir, va a imaginar dónde le gustaría vivir, pero en ese dibujo usted debe de incluir aspectos como el relieve, es decir, si el lugar donde usted quiere vivir va a estar rodeado de montañas o va a ser justamente en una montaña o si va a ser en un lugar muy helado, etcétera. Debe de incluir elementos de geografía física, que ya como les dije anteriormente, los elementos de la geografía física tienen que ver con el clima, tiene que ver con el suelo, tiene que ver con el relieve, tiene que ver si hay muchas corrientes de agua muy cerca de esos lugares, etcétera.
Y también debe tomar en cuenta aspectos como la geografía humana, es decir, con qué tipo de seres humanos usted se va a desarrollar, si a su alrededor de su vivienda van a haber muchas personas o si usted va a querer vivir mejor en un lugar aislado donde no haya muchas personas, etcétera. Entonces, usted debe de imaginar primero dónde le gustaría vivir y cuáles aspectos de la geografía física y la geografía humana le gustaría incluir y luego lo va a plasmar en un dibujo. Ese dibujo debe de tener mucha creatividad, es una tarea más que todo de recreación de su imaginación, pero debe de tener mucha creatividad. Al final usted debe de colorear su dibujo de manera congruente para que se pueda entender los elementos que usted incluyó en su dibujo o del lugar donde le gustaría vivir. Bien, espero les haya quedado claro la asignación de esta semana. No olvide que si tiene alguna duda, pregunta o consulta sobre esta tarea o el tema, usted puede escribirme a mi WhatsApp personal y gustosamente le estaremos atendiendo. Tampoco no olvide que estas asignaciones deben de ser enviadas el día viernes antes de las 5 de la tarde, ya sea mediante la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp. Espero que el Señor los bendiga abundantemente. Muchas gracias.